El aire de Jerusalén, después de que el cielo se cerrara sobre los ojos de los hombres, no volvió a sentirse igual. No era un cambio que pudiera medirse con palabras sencillas, ni algo que los mercaderes comentaran en voz alta en las plazas. Era más sutil, más profundo. Una ausencia que no era exactamente vacío, una presencia que ya no se veía, pero que parecía permanecer suspendida en cada rincón de la ciudad. Los que estuvieron allí aquel día, cuando lo vieron elevarse, cuando las nubes lo ocultaron, y el silencio cayó sobre ellos como una sombra suave, no sabían cómo nombrar lo que sentían. No era tristeza como la del Gólgota, no era desesperación como la de aquella noche en que todo parecía haber terminado. Era otra cosa, algo entre la espera y el desconcierto, algo que se parecía peligrosamente a la fe. Jerusalén seguía viva. Las calles seguían llenas. Los peregrinos que aún permanecían tras la fiesta comenzaban a dispersarse lentamente hacia sus tierras. El templo seguía respirando su ritmo antiguo, con los sacerdotes cumpliendo sus turnos, con el humo del incienso elevándose hacia el cielo, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Y los que tenían ojos para percibirlo, lo sabían aunque no pudieran explicarlo. En una de las casas donde las puertas permanecían cerradas más de lo habitual, donde las voces se mantenían bajas y las miradas se cruzaban con preguntas que nadie se atrevía a formular del todo, estaba María. No ocupaba el centro de la sala, nunca lo hacía. Su presencia no imponía, no reclamaba atención. Y sin embargo, todo giraba alrededor de ella de una manera silenciosa, como si fuera el eje invisible sobre el que descansaba la estabilidad de aquel pequeño grupo. Los hombres que habían caminado con él, que habían visto lo que ningún otro había visto, que habían escuchado palabras que aún no comprendían del todo, se encontraban ahora en una especie de suspensión interior. Habían recibido una promesa. Sabían que debían esperar, pero no sabían cómo sería esa espera, ni cuánto duraría, ni qué forma tomaría lo que estaba por venir. María sí sabía algo más. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido desde el principio a habitar el misterio sin necesidad de resolverlo. Desde el momento en que una voz le habló en la quietud de Nazaret, desde el instante en que dijo sí, sin comprender completamente lo que ese sí implicaba su vida, había sido una sucesión de certezas incompletas, sostenidas por una confianza total. Ahora en Jerusalén, en ese tiempo suspendido entre la promesa y su cumplimiento, ella estaba de nuevo en ese mismo lugar interior. No hablaba mucho, no necesitaba hacerlo. Su silencio no era vacío, era un silencio lleno, un silencio que contenía memoria. Cada gesto, cada mirada, cada palabra de Jesús vivía en ella con una claridad que el tiempo no había borrado. Para los demás los recuerdos comenzaban a mezclarse con la confusión, con el miedo, con la duda. Para ella todo permanecía intacto. A veces alguno de ellos se acercaba, no para hacer preguntas complicadas, no para buscar explicaciones teológicas, sino simplemente para estar cerca, porque había algo en la presencia de María que calmaba la agitación interior, que ordenaba lo que dentro de ellos
estaba desordenado. Pedro, que llevaba dentro el peso de su propia memoria, encontraba en esa casa un lugar donde su culpa no era negada, pero tampoco era lo que definía su futuro. Juan, el más joven, el que había permanecido al pie de la cruz, parecía comprender sin palabras que aquella mujer no solo era la madre de su maestro, sino también una especie de puente entre lo que había sido y lo que estaba comenzando. Las horas pasaban lentamente. El ritmo de la ciudad marcaba el paso exterior, pero dentro de aquella casa el tiempo parecía moverse de otra manera. Oraban, recordaban, esperaban. Había momentos en que alguien comenzaba a relatar algo que había visto. Una palabra dicha en Galilea, un gesto en medio de la multitud, un milagro que en su momento había parecido incomprensible. Y poco a poco esas piezas comenzaban a encontrar su lugar, no como un rompecabezas resuelto, sino como una historia que empezaba a mostrar su forma verdadera. María escuchaba, a veces asentía. En ocasiones añadía un detalle que nadie más podía conocer. Algo de los primeros años, algo de Nazaret, algo que iluminaba lo que ellos habían visto después. No lo hacía para enseñar ni para corregir, sino simplemente porque en ella todo estaba conectado. Fuera Jerusalén seguía su curso. Los comerciantes discutían precios. Los soldados romanos patrullaban con la indiferencia de quienes creen entender el orden del mundo. Los sacerdotes mantenían la rutina del templo, aferrados a un sistema que parecía eterno. La vida continuaba con la apariencia de normalidad que siempre tiene la historia, justo antes de transformarse por completo. Pero dentro de aquella casa, algo estaba naciendo. No era aún visible. No tenía estructura, ni nombre, ni forma definida. No había templos nuevos, ni proclamaciones públicas, ni multitudes reunidas. Solo un pequeño grupo de hombres y mujeres reunidos en torno a una promesa que no podían controlar, sostenidos por una presencia que no podían ver, guiados por una certeza que aún no sabían explicar. Y en el centro silencioso de todo María, no como líder, no como voz, sino como memoria viva. La ciudad no lo sabía. El imperio no lo sospechaba. Incluso muchos de los que estaban cerca aún no lo comprendían del todo. Pero en ese espacio oculto, en esa espera cargada de sentido, se estaba formando algo que cambiaría el curso de la historia de una manera que nadie en ese momento habría sido capaz de imaginar. El cielo se había cerrado a sus ojos, pero lo que había comenzado apenas empezaba a abrirse dentro de ellos. La ciudad despertaba cada día como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El sonido de los pasos sobre la piedra, el murmullo de los mercados, las discusiones en las esquinas, el eco lejano de los cantos en el templo. Todo seguía su curso con la precisión de lo cotidiano. Jerusalén no se detenía. Nunca lo hacía. Pero para aquel pequeño grupo reunido en silencio, cada amanecer tenía un peso distinto. La casa donde se encontraban no era grande. Sus paredes no guardaban riqueza ni distinción.
Y sin embargo, dentro de ese espacio reducido, se concentraba una intensidad que no podía medirse con los criterios del mundo exterior. Allí no se hablaba de política, ni de comercio, ni de los rumores que corrían por la ciudad. Allí se hablaba de él, o más exactamente, se intentaba comprenderlo. Los apóstoles comenzaban a descubrir que recordar no era un acto pasivo. No se trataba simplemente de traer al presente lo que había ocurrido, sino de mirarlo desde un lugar nuevo. Las mismas palabras que habían escuchado, los mismos gestos que habían presenciado, comenzaban a adquirir un peso diferente, como si cada recuerdo tuviera capas que sólo ahora empezaban a revelarse. Pedro hablaba a veces con una mezcla de urgencia y duda. Había en su voz una necesidad de reconstruir lo que había vivido, de ordenar lo que dentro de él aún estaba fragmentado. Sus palabras no siempre eran precisas, pero eran sinceras. Y en esa sinceridad había algo que los demás reconocían. Cuán más silencioso parecía observarlo todo, con una atención distinta. No intervenía con frecuencia, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían una claridad que nacía no sólo de lo que había visto, sino de lo que había comprendido en lo más profundo. Su mirada a menudo se dirigía hacia María antes de hablar, como si buscara en ella una confirmación que no necesitaba ser pronunciada. María no interrumpía, no corregía, no imponía una versión de los hechos. Pero cuando hablaba, el silencio se hacía más denso. Recordaba cosas que los demás no podían recordar. Recordaba una casa pequeña en Nazaret. Recordaba el sonido de una voz que aún no había enseñado a multitudes. Recordaba los años ocultos, los días sin milagros visibles, las palabras dichas en la intimidad, lejos de los ojos del mundo. Y esos recuerdos no eran anecdóticos. Eran la raíz, porque para entender lo que habían visto en Galilea, en Jerusalén, en el Gólgota, era necesario comprender lo que había sido sembrado mucho antes en silencio. A veces alguno de ellos le hacía una pregunta directa. No preguntas sobre doctrinas, no preguntas sobre el futuro, preguntas simples humanas. ¿Cómo era él cuando era niño? ¿Qué hacía cuando nadie lo miraba? Alguna vez dudó, María escuchaba y respondía con una serenidad que no buscaba impresionar. Hablaba de gestos pequeños, de momentos que no habrían llamado la atención de nadie más, de una fidelidad constante en lo ordinario, de una mirada que siempre parecía ver más allá de lo visible, pero que nunca se alejaba de lo concreto. No había en sus palabras exageración. No había intento de construir una imagen extraordinaria. Y precisamente por eso lo que decía tenía un peso imposible de ignorar. Los días comenzaban a adquirir una estructura. Oraban juntos, no con fórmulas elaboradas, sino con palabras que nacían de lo que habían vivido. Recordaban las oraciones que él les había enseñado. Repetían esas palabras una y otra vez, descubriendo en ellas significados que antes no habían percibido. Partían el pan. Ese gesto tan simple en apariencia se había convertido en algo central. No era solo una comida compartida, era un acto
cargado de memoria. Cada vez que lo hacía en el tiempo, parecía detenerse por un instante, como si en ese gesto se abriera una ventana entre lo que había sido y lo que aún estaba por revelarse. Y María estaba allí, no dirigiendo el gesto, pero sosteniéndolo con su presencia, como si en ella ese acto encontrara una profundidad que los demás apenas comenzaban a intuir. Fuera de la casa el mundo comenzaba a reaccionar. Los rumores no tardaron en circular. Historias sobre un sepulcro vacío, relatos confusos de apariciones, voces que hablaban de encuentros imposibles. Algunos escuchaban con curiosidad, otros con desconfianza, muchos con rechazo. Las autoridades religiosas no ignoraban lo que estaba ocurriendo. Habían creído que todo había terminado en aquella cruz, que la ejecución había sido suficiente para apagar cualquier rastro del movimiento que él había iniciado. Pero algo persistía. No era visible aún, no tenía forma pública, pero estaba ahí, como una llama que no se ve desde lejos, pero que sigue ardiendo. Dentro de la casa, esa tensión se percibía. No se hablaba abiertamente del peligro, pero todos sabían que existía. Las puertas permanecían cerradas más de lo necesario. Los pasos en la calle se escuchaban con atención. Las voces se moderaban. Y sin embargo, no había huida. Había espera. Una espera que no era pasiva. Una espera que estaba llena de algo que no podían controlar, pero que sabían que vendría. Él lo había dicho. Les había hablado de una promesa, de algo que descendería, de una fuerza que no nacería de ellos, sino que los transformaría. No sabían cómo sería, no sabían cuándo, pero sabían que debían permanecer. Y en medio de esa espera, María se convertía sin buscarlo en el punto de referencia, no porque tuviera respuestas que los demás no tenían, sino porque en ella la espera no era una carga. Era un estado conocido. Había esperado antes. Había esperado cuando no había señales, cuando la promesa era apenas una palabra en el silencio, cuando todo lo visible parecía contradecir lo que había sido anunciado. Y había aprendido que la espera, cuando está sostenida por la fidelidad, no es vacío, es preparación. Esa certeza no necesitaba ser explicada. Se transmitía en la manera en que respiraba, en la forma en que escuchaba, en la calma con la que atravesaba cada día. Los demás comenzaban a cambiar, no de manera evidente, no de un momento a otro, pero algo en ellos se estaba reorganizando. El miedo no desaparecía, pero dejaba de ser lo que los definía. La duda no se evaporaba, pero comenzaba a convivir con una convicción que crecía en silencio. Y en ese proceso, sin discursos, sin proclamaciones, sin estructuras visibles, la comunidad comenzaba a tomar forma, no como una institución, como un cuerpo pequeño, frágil, escondido, pero vivo. Y lo que estaba por venir no dependería de su fuerza, dependería de lo que descendiera sobre ellos, algo que aún no podían ver, pero que ya comenzaba a sentirse
como una tormenta lejana invisible en el horizonte, pero imposible de ignorar para quienes saben escuchar el cambio en el aire. El aire dentro de la casa cambió antes de que nadie pudiera explicarlo. No fue un sonido al principio, ni una luz visible, ni un movimiento que pudiera describirse con precisión. Fue una sensación, algo que descendía sin ocupar espacio, algo que llenaba sin desplazar. Como si el mismo silencio que habían habitado durante días comenzara a vibrar desde dentro. Nadie habló, nadie se movió. La espera, que hasta ese momento había sido una tensión sostenida, se convirtió en un instante absoluto. Y entonces ocurrió. Un estruendo no como el de la violencia, sino como el de una fuerza que irrumpe sin pedir permiso. Un viento, pero no un viento que entra desde fuera, sino uno que parece nacer en el centro mismo del lugar donde estaban reunidos. Las paredes no se movieron, pero todo dentro de ellos sí. Los que estaban allí lo sintieron primero en el cuerpo, luego en el alma. No era miedo, no era confusión. Era una certeza tan intensa que anulaba cualquier otra reacción. Lenguas de fuego o algo que solo podía describirse así, con palabras humanas, comenzaron a manifestarse sobre cada uno. No consumían, no destruían, iluminaban, señalaban, marcaban. Y María estaba allí, no en el centro visible, pero sí en el centro real de ese momento. Su rostro no reflejaba sorpresa, no porque supiera exactamente cómo ocurriría, sino porque reconocía lo que estaba sucediendo. Era la misma lógica de Dios, que había atravesado toda su vida, lo invisible, haciéndose presente, lo imposible, tomando forma sin previo aviso. Los hombres que días antes hablaban en susurros, ahora comenzaron a hablar con una claridad que no era suya. Las palabras salían no desde el esfuerzo, sino desde una fuente que los superaba. Idiomas que no habían aprendido, frases que no habían preparado, mensajes que no podían controlar. La casa ya no podía contener lo que estaba ocurriendo. El sonido se extendió hacia la calle. Los pasos comenzaron a detenerse. Las miradas se alzaron. Los que estaban cerca se acercaron más. Y en cuestión de momentos, la multitud se formó sin haber sido convocada. Jerusalén una vez más se convertía en escenario, pero esta vez no había soldados romanos guiando el acontecimiento. No había autoridades religiosas controlando el flujo. No había un juicio, ni una condena, ni una cruz. Había algo más difícil de contener. Los apóstoles salieron, no como hombres que se protegen, sino como hombres que ya no necesitan esconderse. El miedo que había definido sus días anteriores no desapareció por completo, pero dejó de tener autoridad sobre ellos. Pedro habló, no con la inseguridad de antes, no con la necesidad de justificarse, sino con una fuerza que no venía de su carácter. Las palabras fluían con una coherencia que solo podía explicarse por la presencia que ahora habitaba en él. La multitud escuchaba, algunos con asombro, otros con desconcierto, muchos con una mezcla de ambas cosas,
¿Cómo es posible?, murmuraban entre ellos. ¿Cómo es que estos hombres hablan en nuestras lenguas? No podían negarlo. Lo estaban escuchando con sus propios oídos. Y en medio de ese ruido creciente, Pedro continuaba. No explicaba un fenómeno, no defendía una teoría, anunciaba, hablaba de Jesús, del que habían visto, del que había sido crucificado, del que había sido levantado, del que ahora, de una manera que superaba toda lógica, estaba actuando de nuevo. Las palabras no eran nuevas, pero ahora tenían peso, porque ya no eran recuerdo, eran realidad. María no hablaba, no era su papel, nunca lo había sido en ese sentido, pero su presencia en ese momento era más fuerte que cualquier discurso, porque lo que los demás estaban proclamando ella lo había vivido desde el principio. Ella había sido testigo antes de que hubiera multitudes, antes de los milagros públicos, antes de las enseñanzas en las colinas. Había sido testigo en lo oculto, y ahora veía cómo lo oculto se volvía visible. Las personas comenzaron a reaccionar. Algunos se acercaban más, otros se alejaban, algunos se burlaban, otros preguntaban con urgencia, pero nadie permanecía indiferente, porque lo que estaba ocurriendo no dejaba espacio para la neutralidad. Algo había descendido, algo que no podía ser contenido por estructuras, ni controlado por autoridades, ni explicado por categorías conocidas. Y ese algo estaba cambiándolo todo. Los días siguientes no fueron tranquilos. La calma que había caracterizado la espera fue reemplazada por movimiento, por palabras, por encuentros, por decisiones. La comunidad creció, no lentamente, sino con una rapidez que sorprendía incluso a los que estaban dentro. Personas que no habían estado en la casa, que no habían visto lo que ocurrió en ese primer momento, comenzaban a acercarse. No por curiosidad superficial, sino porque algo en lo que escuchaban los tocaba de manera directa. Y en medio de ese crecimiento, María seguía allí, no como protagonista visible, pero sí como raíz. Los nuevos que llegaban no siempre sabían quién era, no entendían completamente su lugar, pero los que estaban desde el principio sabían que sin ella algo esencial faltaría, porque ella no representaba solo el pasado, representaba la continuidad, la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo, la conexión entre la promesa y su cumplimiento. En las reuniones, cuando el número comenzaba a crecer y las voces se multiplicaban, bastaba con que María estuviera presente para que algo se ordenara. No imponía silencio, pero lo generaba. No daba instrucciones, pero orientaba. No enseñaba con discursos, pero enseñaba con su forma de estar. La ciudad comenzaba a notar el cambio. Los rumores ya no eran susurros aislados. Eran conversaciones abiertas. Los nombres de los apóstoles comenzaban a ser conocidos. Las historias circulaban con más fuerza, y con ellas también la inquietud. Las autoridades observaban, no con la urgencia inmediata de antes, pero con atención.
sabían reconocer cuando algo pequeño comenzaba a tomar forma. Y lo que estaba ocurriendo no parecía detenerse. Dentro de la comunidad, esa tensión era percibida, pero no detenía el movimiento, porque lo que los impulsaba ya no era solo memoria, era presencia. Y esa presencia no se retiraba, no era como la de antes visible, tangible, limitada a un cuerpo en un lugar específico. Era distinta, más amplia, más profunda, más cercana, y María lo sabía. No necesitaba verlo para reconocerlo. Había aprendido desde el principio que la forma en que Dios actúa no siempre coincide con las expectativas humanas. Y ahora una vez más lo veía, no como una repetición de lo que había sido, sino como algo nuevo, algo que apenas comenzaba, y que nadie en ese momento podía medir en toda su extensión, pero que ya era imposible de detener. El movimiento comenzó a ser visible y con ello inevitablemente comenzó la resistencia. Jerusalén no era una ciudad neutral, nunca lo había sido. Bajo la superficie de sus rituales y su aparente orden, existía una tensión constante entre poder, fe y control. Y cuando algo nuevo emergía, especialmente algo que no podía ser contenido por las estructuras existentes, la reacción no tardaba en llegar. Los apóstoles ya no eran un grupo escondido. Sus voces resonaban en los patios del templo, en las calles, en los espacios donde antes solo se escuchaban las interpretaciones oficiales de la ley. Hablaban con una seguridad que no podía explicarse por su origen. No eran escribas, no eran maestros formados en las escuelas reconocidas, y sin embargo hablaban con autoridad. Eso incomodaba, no por el volumen de sus palabras, sino por su contenido. Hablaban de Jesús como alguien vivo, no como un recuerdo, no como un maestro que había dejado enseñanzas valiosas, sino como alguien presente, activo, operando. Y esa afirmación era demasiado. Las autoridades religiosas comenzaron a reaccionar. Al principio con advertencias, luego con interrogatorios. Los llamaban, los cuestionaban, intentaban encuadrarlos dentro de categorías que pudieran controlar. Querían entender de dónde venía esa fuerza, esa convicción, esa expansión inesperada. Pero cada intento de contenerlos producía el efecto contrario, porque los apóstoles ya no hablaban desde sí mismos, y eso se notaba. Pedro, que antes había temido la mirada de una sirvienta, ahora respondía ante los líderes con una firmeza que desarmaba cualquier intento de intimidación. No negaba, no suavizaba, no retrocedía, y detrás de esa transformación había algo que todos podían percibir, incluso si no lo comprendían. Una autoridad que no dependía del reconocimiento humano. Dentro de la comunidad, el crecimiento continuaba, pero no era un crecimiento ordenado, previsible, cómodo. Era un crecimiento que traía consigo complejidad. Más personas significaban más historias, más necesidades, más diferencias. Lo que antes podía sostenerse con cercanía, ahora requería discernimiento, decisiones, estructura,
Y en medio de todo eso, María permanecía, no interviniendo en la organización, no participando en las discusiones sobre cómo distribuir recursos o cómo responder a las nuevas situaciones. Pero su presencia seguía siendo un punto de equilibrio. Cuando las tensiones internas comenzaban a surgir, cuando las diferencias amenazaban con fragmentar lo que estaban haciendo, bastaba con que alguien la mirara o recordara sus palabras, o simplemente recordara cómo había atravesado ella los momentos más oscuros para que algo se reajustara, porque ella no hablaba desde teoría, hablaba desde haber estado allí, desde haber visto el sufrimiento sin huir, desde haber sostenido la fe cuando no había señales externas que la confirmaran. Y eso tenía un peso que ninguna argumentación podía reemplazar. Pero el mundo exterior no se detenía. La figura de Esteban emergió en ese contexto. No era uno de los 12, pero su voz comenzó a destacarse. Había en él una claridad y una valentía que reflejaban la misma presencia que había transformado a los apóstoles. Hablaba con una fuerza que incomodaba aún más que la de los otros. No solo afirmaba, confrontaba, señalaba las incoherencias. Recordaba la historia del pueblo, pero la leía desde un ángulo que desarmaba la seguridad de quienes creían tener el control absoluto de la interpretación. Eso fue demasiado. La tensión llegó a un punto donde ya no podía resolverse con palabras. La multitud que tantas veces había sido espectadora se convirtió en actor. Las voces se elevaron. Las acusaciones se multiplicaron. Y en medio de ese caos, Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad. Los que estaban cerca sabían lo que iba a ocurrir. No era la primera vez que veían ese desenlace. Pero esta vez era distinto, porque ahora sabían lo que significaba. Sabían que no era solo violencia, era rechazo. Era la incapacidad del sistema de aceptar algo que no podía controlar. María no estaba allí cuando las piedras comenzaron a caer. Pero cuando la noticia llegó, no fue una sorpresa. Fue dolor. Un dolor distinto al del Gólgota, pero conectado con él. Porque era la misma lógica, la misma dinámica, la misma respuesta del mundo ante lo que no puede comprender ni dominar. La comunidad sintió el impacto, no solo por la pérdida, sino por lo que significaba. El tiempo de la relativa calma había terminado. La persecución ya no era una posibilidad lejana, era una realidad. Y con ella vino la dispersión. Los que hasta ese momento habían permanecido juntos comenzaron a salir, no como una huida desorganizada, sino como una expansión forzada. Llevaban consigo lo que habían recibido. No podían quedarse, pero tampoco podían callar. Y así lo que había comenzado en una casa cerrada en Jerusalén comenzó a extenderse más allá de sus límites, hacia Judea, hacia Samaria, hacia lugares que antes parecían lejanos, ajenos. Dentro de ese movimiento, la figura de María adquiría un nuevo significado. Ya no era solo el centro de una comunidad reunida.
se convertía en un punto de referencia en medio de la dispersión. Los que partían lo hacían con la memoria de su presencia, con la imagen de su fidelidad, con el recuerdo de su forma de esperar. No llevaban consigo instrucciones detalladas, llevaban algo más profundo, una forma de estar en medio de la incertidumbre, una manera de sostener la fe cuando todo lo visible parecía inestable. María permaneció, no por falta de oportunidad de partir, sino porque su lugar no era el de recorrer caminos lejanos. Su misión era otra, más silenciosa, más profunda, más difícil de medir. Era sostener desde dentro lo que otros llevaban hacia afuera. Los días en Jerusalén se volvieron más tensos, las miradas más vigilantes, los movimientos más cuidadosos, pero también más definidos, porque cuando la oposición se hace clara, también lo hace la identidad. Y en medio de esa claridad creciente, María continuaba, sin ruido, sin protagonismo, pero con una fuerza que no disminuía, porque su vida nunca había estado basada en lo visible, y lo que ahora comenzaba a expandirse por el mundo nacía precisamente de eso, de lo invisible que se hace historia, de lo pequeño que transforma lo grande, de lo oculto que en el momento preciso deja de poder ser contenido. La ciudad no lo comprendía del todo. Las autoridades intentaban detenerlo. Muchos lo rechazaban. Pero ya no era posible volver atrás, porque lo que había comenzado no dependía de la aceptación humana. Y María lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Y ahora, una vez más, lo veía desplegarse. No como un final, sino como un comienzo que nadie podía cerrar. El ruido del mundo se fue quedando atrás poco a poco, como un eco que se disuelve en la distancia. No ocurrió de un día para otro. No hubo un momento preciso en el que alguien dijera que todo había cambiado. Fue más bien un proceso silencioso, casi imperceptible para quienes no estaban atentos. Pero para María, cada pequeño cambio tenía significado. Jerusalén ya no era el mismo lugar que había sido en los días de la espera. Muchos se habían ido. Los rostros que llenaban la casa en los primeros tiempos ya no estaban siempre presentes. Algunos habían partido hacia tierras lejanas. Otros se movían constantemente, llevando el mensaje a lugares donde nadie había escuchado aún el nombre de Jesús. Las voces que antes llenaban el espacio ahora aparecían de forma intermitente. Llegaban, contaban lo que habían visto, lo que había ocurrido en otras ciudades, las conversiones, las resistencias, los peligros, las señales. Luego partían de nuevo. La comunidad seguía viva, pero ya no era un lugar fijo, era un movimiento. Y María permanecía en el punto donde todo había comenzado a tomar forma, no como alguien que se queda atrás, sino como alguien que sostiene lo que no puede ser llevado en el viaje. Su vida comenzó a volverse más recogida, más interior. Las horas se llenaban de silencio, pero no de vacío. Era un silencio habitado, un silencio donde cada recuerdo encontraba su lugar sin desorden, sin urgencia.
A veces se sentaba en la entrada de la casa cuando la luz comenzaba a caer sobre Jerusalén. Observaba el movimiento de la ciudad, los mismos caminos, las mismas piedras, los mismos sonidos, y sin embargo, nada era igual, porque ahora veía todo desde un lugar distinto, no desde la expectativa de lo que vendría como en Nazaret, no desde la incertidumbre del dolor como en el Gólgota, sino desde una comprensión que había madurado lentamente. Una comprensión que no anulaba el misterio, pero que le permitía habitarlo sin inquietud. Algunos venían a buscarla. No eran multitudes, no eran figuras importantes, eran personas comunes, hombres y mujeres que habían escuchado hablar de Jesús y querían saber más. No desde teorías, no desde discursos organizados, sino desde alguien que lo había conocido en lo más cercano. Se sentaban frente a ella y preguntaban, no siempre con claridad, a veces con lágrimas, a veces con dudas, a veces con una necesidad que ni ellos mismos sabían nombrar. María escuchaba y respondía con lo que tenía. No construía relatos complejos, no intentaba convencer, simplemente compartía. Hablaba de su hijo, pero no solo del que había sido visto por las multitudes. Hablaba del que había crecido en silencio, del que había trabajado con sus manos, del que había reído, del que había guardado silencio cuando otros habrían hablado, del que había amado sin medida, sin condiciones, sin reservas. Y en esas palabras algo ocurría, no porque fueran extraordinarias en su forma, sino porque eran verdaderas. Los que escuchaban no salían con respuestas completas, pero salían distintos, como si algo en su interior hubiera sido tocado en un lugar que no sabían que existía. María no buscaba ese efecto, no medía resultados, no contaba cuántos venían ni cuántos volvían. Su vida no se organizaba alrededor de la expansión visible, se organizaba alrededor de la fidelidad, y esa fidelidad no dependía de lo que ocurría fuera, dependía de lo que ya había sido sembrado dentro de ella. Las noches eran largas, no por insomnio, sino porque el tiempo parecía expandirse en la quietud. A veces el pasado regresaba con una claridad inesperada. Nazaret, la voz, el sí, el nacimiento, los años ocultos, el primer milagro, las miradas de la gente, la incomprensión, la cruz, el silencio del sepulcro, la mañana del tercer día y luego la ascensión. Todo estaba allí, no como fragmentos desconectados, sino como una historia que ahora podía ver en su totalidad. No entendía cada detalle, no necesitaba hacerlo. Había aprendido que el sentido no siempre se revela en el momento en que las cosas ocurren. A veces se revela después, a veces mucho después, y a veces solo en parte. Pero eso no disminuye su verdad. Los años avanzaban. El cuerpo comenzaba a mostrar señales de desgaste, no de forma dramática, sino como lo hace el tiempo en todo lo que es humano. Los pasos eran más lentos,
los movimientos más medidos. Pero su mirada no cambiaba. Seguía teniendo esa profundidad que no dependía de la edad, esa claridad que no provenía del análisis, sino de haber vivido lo esencial. Los que la conocían comenzaban a notar algo. No podían explicarlo con precisión, pero lo percibían. Había en ella una cercanía distinta, como si ya no estuviera completamente anclada en el tiempo de los demás, como si su vida estuviera comenzando a orientarse hacia otro horizonte. No lo decía, no lo anunciaba, pero se sentía, y en ese sentir había paz. No una paz superficial, no la ausencia de problemas, sino una paz que nace cuando todo ha encontrado su lugar, cuando nada queda pendiente, cuando la historia con todas sus luces y sombras ha sido acogida en su totalidad. María no dejó escritos, no organizó enseñanzas, no fundó estructuras. Su legado no fue algo que pudiera ser archivado o transmitido como un sistema. Fue algo más difícil de definir, más difícil de conservar, pero también más imposible de destruir. Fue una forma de vivir, una forma de creer, una forma de permanecer cuando todo cambia. Y mientras el mundo seguía avanzando, mientras los apóstoles recorrían caminos lejanos, mientras las comunidades nacían en lugares que ella nunca vería, María continuaba allí, en silencio, en fidelidad, en ese espacio donde lo visible ya no es lo más importante, donde lo esencial no necesita ser demostrado, donde la historia más grande que ha ocurrido en la tierra se guarda no en monumentos, sino en un corazón que ha aprendido a decir sí, hasta el final. Llegó un momento en que el tiempo dejó de sentirse como una sucesión de días. Para los demás, la historia seguía avanzando. Nuevas comunidades surgían. Nuevos nombres comenzaban a ser conocidos. Nuevas tierras escuchaban por primera vez lo que había comenzado en Jerusalén. El mundo se movía como siempre lo había hecho hacia adelante. Pero para María, el tiempo comenzó a recogerse. No en el sentido de detenerse, sino de concentrarse, como si todo lo vivido, todo lo visto, todo lo guardado durante años, comenzara a reunirse en un mismo punto interior. Los que la rodeaban lo percibían, no porque ella lo dijera, sino porque su presencia había cambiado de una manera difícil de describir. Seguía siendo la misma mirada, la misma serenidad, la misma forma de escuchar. Pero había en ella una profundidad nueva, como si estuviera ya parcialmente en otro lugar, aunque su cuerpo permaneciera entre ellos. Las visitas se hicieron más silenciosas. Los que venían ya no traían tantas preguntas, no porque las hubieran resuelto todas, sino porque habían aprendido que no todo necesita respuesta. Se sentaban, la miraban, y en ese espacio compartido algo se transmitía sin palabras. María hablaba menos, no por cansancio, sino porque lo que tenía que decir ya había sido dicho. Su vida no necesitaba añadir más, había sido completa, no en el sentido de perfecta según los criterios humanos, sino en el sentido de fiel, fiel desde el principio hasta ese momento.
Y esa fidelidad no necesitaba explicación. En una de esas tardes en que la luz cae suavemente sobre las piedras de Jerusalén, el aire parecía especialmente quieto. No había señales extraordinarias. No hubo voces del cielo. No hubo multitudes reunidas. Nada que el mundo hubiera considerado digno de registrar. Solo una habitación, unos pocos presentes. Y María respiraba con calma, sin lucha, sin urgencia, como quien no se aferra porque no tiene nada que perder. Sus ojos no buscaban algo nuevo. Parecían reconocer algo que ya conocían, como si la historia que había comenzado mucho antes estuviera llegando no a un final abrupto, sino a su cumplimiento natural. Nadie supo exactamente en qué momento ocurrió. No hubo una señal que marcara el instante preciso. Simplemente dejó de estar, como una llama que no se apaga con violencia, sino que se eleva silenciosamente hasta desaparecer de la vista. Los que estaban allí no reaccionaron con gritos, no con desesperación. Hubo lágrimas, sí, pero eran distintas. No eran lágrimas de pérdida absoluta. Eran lágrimas que llevaban dentro una certeza que no podían formular completamente, pero que sentían con claridad. La historia de María no terminaba ahí. No podía terminar como terminan las historias comunes, porque su vida había estado entrelazada con algo que no pertenece al tiempo de la misma manera que las demás. No había tumba que pudiera contener lo que ella había sido. No había registro que pudiera abarcar lo que había vivido. Y así su partida quedó envuelta en un misterio que no buscaba ser resuelto. No porque faltaran detalles, sino porque ese misterio era parte de la verdad misma de su historia. Los que la conocieron siguieron adelante. Llevaron consigo lo que habían recibido, no como una enseñanza estructurada, sino como una presencia interior, una forma de mirar, una forma de creer, una forma de permanecer. Y en los años que siguieron, mientras el mensaje continuaba extendiéndose, mientras el mundo cambiaba de maneras que nadie en aquel primer grupo habría imaginado, algo de María seguía presente. No en el sentido visible, no como figura central, sino como raíz, como origen silencioso, como ese punto invisible desde el cual todo había comenzado a tomar forma. Porque hay vidas que no se explican por lo que hacen, se explican por lo que permiten. Y María permitió que lo imposible entrara en su historia. Permitió que el dolor no destruyera su fe. Permitió que la promesa se cumpliera sin necesidad de controlarla. Permitió que Dios fuera Dios, incluso cuando no entendía completamente lo que eso implicaba. Y ese permiso cambió el curso de la historia, no con ruido, no con poder visible, sino con una fidelidad que atravesó cada etapa, cada pérdida, cada espera, hasta el final. Y más allá del final, porque lo que comenzó en ella no terminó con su vida. Sigue presente, sigue activo, sigue invitando, no con imposición, sino con la misma suavidad con la que comenzó todo. Una invitación que no se escucha con los oídos,
se reconoce en lo más profundo. Allí donde cada persona en algún momento de su vida se enfrenta a la misma pregunta. No una pregunta sobre la historia, sino sobre sí mismo, sobre lo que está dispuesto a hacer cuando lo invisible toca su vida. Cuando la certeza no viene acompañada de pruebas, cuando el camino no está completamente claro. María no dejó instrucciones, dejó un camino que no se traza con palabras, se recorre, y ese camino sigue abierto, no como un recuerdo del pasado, sino como una posibilidad presente para todo aquel que en medio del ruido del mundo percibe que hay algo más, algo que no se ve, pero que una vez reconocido lo cambia todo.